Ok. Bueno, Iván, ya estamos live. Bienvenido de nuevo a este canal. Espero que estés muy bien hoy. Y para todos los que nos van a ver en vivo y luego la conversación grabada, esta es la primera vez que voy a ser entrevistado por alguien en vez de yo ser el entrevistador. Y es también la primera vez que va a pasar en mi propio canal. Así que hoy Muy bien. tiene Iván todo el protagonismo aquí y estás libre para hacer cualquier pregunta que se te ocurra. Igual me imagino las personas del público que nos estén viendo, quizás tú aceptes que hagan alguna pregunta y que se sumen a la discusión, si así fuera. Ok, ojalá que sí. Todo tuyo Muy entonces. bien. Muy bien. Bueno, Henry, pues muchas gracias antes que otra cosa, por el primer debate. Aprendí mucho. Yo creo que más que debate fue una plática. Y pues, gracias por darme la oportunidad de conocer un poco más sobre, digamos, el proceso que llevó de un creyente a ser ateo. Yo te platiqué un poco, digamos, de mi proceso al revés, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría saber es eh, en qué creencia fuiste criado. Mm, ¿Cómo se llama? O sea, ¿qué denominación es? O cómo se llama en lo que tú estabas. ¿Quién fue, o sea, qué miembro de tu familia fue quien te encaminó digamos, a ir a lo mejor a esas reuniones? Si llegaste a participar activamente, digamos, en tu iglesia o en tu congregación, o no sé cómo le digas. Básicamente, empezando con eso y después a lo mejor preguntarte algunas otras cosas más sobre tu papel primero cuando eras creyente. Pues sí, fíjate que yo, ya sabes que soy originalmente de Cuba. Eres cubano, Sí. ajá. Entonces, Cuba es un país donde hay muchas religiones y pues a la misma vez está el comunismo, que inicialmente estaba en contra de todas las religiones, hoy en día no están así, pero en mi niñez yo tuve que pasar por dos cosas muy difíciles, el comunismo y la religión. En mi familia, tanto por parte de padre como de madre, había más de una religión, pero la principal era la religión de los testigos de Jehová. Es decir, muchos miembros de mi familia eran testigos de Jehová. Y de niño, yo recuerdo a mis padres pues bien activos en todo ese asunto de la religión, de Dios, de los testigos de Jehová. Am, con el tiempo yo me fui a vivir con mi abuela materna. Mi madre murió cuando yo era muy pequeño, tenía entre 10 y 12 años. Y pues me voy a vivir con mi abuela. No había ninguna religión ahí en casa de mi abuela. Y resulta que con el tiempo mi abuela se hace testigo de Jehová también. Quiere decir que me persiguió la religión aun cuando cambié de ambiente, de lugar, con las personas que vivía. So, yo diría, generalmente, los testigos de Jehová es la religión que más conozco así de frente, con la que tuve relación. Claro, yo nunca fui, yo no puedo decir que fui ni siquiera creyente. Yo creo, Iván, cuando si es algo que tú heredaste, que te enseñaron, donde tú no tuviste la oportunidad de comparar o de investigar, pues yo repetía lo que me decían y no considero que nunca fui religioso. Sí estuve bien relacionado con la religión y por supuesto, eso se trata de familia, pero con respecto a amigos y conocidos, pues un millón de religiones. Las religiones de África, católico es muy común en Cuba también y las religiones protestantes, adventistas, pentecostales, toda esa religión también tiene mucho auge. Estuve relacionado con casi todas de conocerla, pero los testigos de Jehová más de cerca por mi familia. Ok, ahora entonces tú asistías al Salón del Reino frecuentemente, Sí, cómo no. primero por tu familia, por tu mamá, y después por tu abuela, o sea, ibas No, de, de,
¿no? cuando era niño, hasta los 10 años sí, cuando vivía con mis padres. Cuando yo me moví, ya aunque mi abuela sí lo hacía religiosamente, va que la redundancia, salir a predicar, ir a la reunión y todo eso, yo no era parte ya de eso. Ella no me lo impuso. Ok. Ella no te... Y entonces, ¿a qué edad? O sea, después de los 10 años, después de los 12 años, digamos, ya perdiste contacto, digamos, con esa religión. No totalmente. No sé si, bueno, yo creo que tú conoces bastante de los testigos de Jehová, porque estuviste casado con una testigo, ¿verdad? No, 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 no. No, no. Discúlpame. No, la razón es porque acuérdate que en mi proceso digamos, de paso de ateo, me considero ateo a creyente, pues digamos que a través de la ciencia, como te platiqué, vi que había varios indicios de que Dios existía, entonces quería saber por qué medio Él se iba a manifestar. Entonces estuve estudiando, digamos, las religiones más grandes, después el cristianismo, y después la reforma protestante, del que vienen todas, digamos, todas las divisiones. Y pues obviamente también tuve que estudiar qué creían, por ejemplo, los testigos de Jehová, qué creían los pentecostales, qué creían los mormones, etcétera, etcétera. Entonces, por eso conozco, pero no, no tanto porque ya leo algo, no, no, no. O sea, Ya yo te estaba conozco, poniendo digamos, en general. ya yo te estaba adjuntando una esposa testigo de Jehová. Debo haber sido una No, charla no. con alguien más, discúlpame. Pues no, yo después de esa edad yo no tuve la obligación, pero como yo vivía con mi abuela, podrás imaginarte todas las personas que frecuentaban la casa de mi abuela, todavía me quedaban amistades dentro de esa religión. So, el despego total tomó unos años más. Para que yo no tuviera, por ejemplo, ahora yo tengo cero contacto con ningún testigo de Jehová. Tendría que ser que tuviera aquí como hace un par de días tuve uno con un testigo de Jehová precisamente, pero no dentro de mi ciclo de amistades ni relación. Ok, entiendo. Entonces, eso quiere decir que de alguna manera después de ese tiempo no participaste en ninguna actividad como subir a plataforma o a lo mejor salir a predicar. No, Ok, entiendo. Ok, ahora, este, tú sabes que ellos son muy dados a que tienen, por ejemplo, ciertos días estar en el salón y otros días pues tienen lo que es el estudio bíblico. ¿Participaste en algún estudio bíblico? Porque me llamó mucho la atención que en el encuentro pasado me mencionaste algunas cosas de la Biblia y obviamente pues de alguna manera me diste a conocer que tú sabes algunas cosas sobre la Biblia, ¿verdad? bueno, mira, ¿Eso lo aprendiste ahí? ¿Eso lo sí, aprendiste en los Testigos de Jehová? sí. Yo te puedo recitar los 66 libros de la Biblia de memoria en orden. Y la Biblia yo la leí muchas veces. Los testigos de Jehová tienen un programa, no sé si exista todavía, hace muchos años de eso, que ellos dan un rango de lectura de la Biblia que tienes que seguir cada día para poder leerla en un año. Y eso es todos los años. So, yo trataba de seguir eso fielmente de niño, además de que me obligaban, pero trataba de seguirlo por aquello de decir, la leí completa, como era un libro tan grande. Y pues en ese empeño la leí más de una vez. Detalles precisos, algunos ya no los tengo porque hace bastantes años, pero el grueso, las cosas importantes de la Biblia las recuerdo y muchas las puedo recitar y algunas me sé hasta la cita exacta donde están, por la relevancia que tienen. Entiendo. En este caso, no sé si tú sepas que, bueno, tú me mencionas que la Biblia tiene 66 libros. Yo te comentaba la vez pasada que eran 73. Ujú. Al parecer no sabías muy bien por qué yo te decía que eran No, 73 no tenía idea. y tú me decías que son 66. Ahora, la versión que tú utilizabas era la versión del Nuevo Mundo, que Ujú. de hecho es, digamos, es una versión que los testigos de Jehová dan, o sea, digamos que tienen su propia traducción, por así decirlo, Es así. y tienen algunas cosas cambiadas. Si la Ujú. comparas, por ejemplo, haz de cuenta con la Reina Valera o la comparas con la Biblia de Jerusalén, pues bueno, es algo muy,
En algunas partes parece como si estuviera diciendo otra cosa, otro Sí, sí, mensaje. estoy consciente de eso. Y es precisamente para soportar, obviamente, pues su prédica, porque si tuvieran la versión original, muchos, muchos de sus creencias se caerían, o sea, muchas de las cosas que ellos creen no podrían tener sustento. Entonces, de alguna forma, me acuerdo por que dices que son 66, 66. Ahora, tú llegaste a conocer, o sea, obviamente ya me dijiste y me aclaraste que sí leíste la Biblia, pero nunca te dijeron de dónde venía tú dijiste, bueno, ¿y este libro qué cayó del cielo? O de dónde vino? ¿Y de dónde vienen los testigos de Jehová? No sé si tú conozcas sobre Cherry Steele Russell. Sí, cómo no. Sí, sí. ¿Eh? Los testigos de Cuéntame, por Jehová, ejemplo, esa parte. sí, te voy a decir, voy a hacer una mezcla de lo que me enseñaron y lo que investigué yo después. Algunas cosas que no me dijeron, por supuesto, mientras estaba ahí. Y los testigos Ok. de Jehová son una secta que nacen aquí en los Estados Unidos. Charles Taze Así Russell es. fue el fundador. Sí, así Y, es. correcto. Y pues él se hizo el presidente de la sociedad Watchtower, que después Ajá. se mantuvo, es la organización que rige a los testigos de Jehová, y ellos crean un grupo de personas a los que ellos le llaman, tienen dos títulos. Esto detrás de la Biblia. Ajá. Sí, le llaman el cuerpo gobernante y también Ah, le ok, ok, llaman ya, ya, el ya. esclavo fiel y discreto. Este Sí, grupo sí, 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 pequeño, es sí. un grupo bien pequeño, creo que son 12, 10, 12. Así Ese es. grupo son los que dictan, vamos a decir que son el papa de los testigos de Jehová, pero Sí, son 12. sí. Ellos son los que dictan lo que Dios piensa, siente, cualquier revelación que haya, viene de parte de él. Pues después de Charles Taze Russell empezaron a venir pues otros personajes, cuando él se murió, que se convirtieron en Rutherford. presidentes. Después fue Rutherford Rutherford el segundo estuvo, presidente. Sí, hubieron varios, varios. sí, sí. Y es más o menos como los presidentes de un gobierno, que van cambiando con el tiempo, por la edad, porque se mueren, por cualquier cosa. Sí. Pero estoy totalmente consciente que esa religión nació en los Estados Unidos, que fue la idea de una persona, y que a partir de ahí empezaron a desarrollarla. Ellos, el dinero viene de las donaciones que hacen los miembros de esa religión para mantener, tú sabes, imprimir los libros, mantener el edificio y todo lo demás que pueda suceder que yo no sé. Para todo lo que hace falta dinero, eso viene de las contribuciones que hacen en los salones de reino, como le llaman ellos a las iglesias que tienen. Así es, sí. Ok, muy bien. Ahora, eh, como tu abuela no te obligó a, digamos, a continuar, o sea, ¿cuáles fueron los pasos que seguiste después para cuestionarte sobre lo que sobre lo que te habían enseñado? Bueno, mira, yo tuve un gran problema, como te dije, con el comunismo y la religión. Mis padres me obligaron a decir que yo era testigo de Jehová en la escuela. Los comunistas no querían eso, no les gustaba para nada. Entonces mis años en la escuela fueron bien difíciles. Era como tener problemas todos los días con la dirección de la escuela por esas razones. Porque imagínate, yo me paraba donde se paraba todo el mundo saludaba a la bandera, yo no lo hacía. Cantaban el himno Mm, nacional, yo no lo hacía. Era un constante problema. Debido a eso, más la falta de interés que tiene un adolescente en la escuela, vamos a poner las dos cosas para ser justos, pues yo me perdí muchas cosas de la escuela. Es como que la escuela pasó por mí, pero yo no pasé por la escuela. Entonces, cuando yo salgo de la religión, salgo de la escuela, esas dos cosas van casi al mismo tiempo, me doy cuenta que yo no sabía nada. Yo no sabía nada del mundo, lo único que yo sabía era la religión. Y entonces decidí a partir de ahí ponerme a estudiar bien serio y lo hice exactamente así. Empecé en la escuela de nuevo, después empecé el preuniversitario, después la universidad y le dediqué todo mi esfuerzo a estudiar. No era solamente ir a la escuela. Yo hasta hice experimentos en la casa, cada vez que leía algo trataba de probarlo. Me enfoqué en lo que nunca antes me había enfocado y que yo consideré que tenía que saber, que estaba atrasado de hecho para la edad que tenía. En, esa, en esos estudios yo confirmé lo que había iniciado por negación. Es decir, yo cuando me di cuenta de las cosas que no tenían sentido en la religión, eso me hizo alejarme.
Pero entonces los estudios me hicieron confirmar que esa era la decisión correcta. Entonces yo diría que volví a mi estado natural de ateo con esos estudios y empecé a enterarme de todas las variantes que habían, porque no sé si tú conoces esto, si tú eres un testigo de Jehová, así abiertamente te lo voy a decir, no puedes estar investigando sobre otras religiones, no puedes. Así es, yo lo sé. Vamos a decir que tú eres mi amigo católico y tú me dices, Henry, ¿qué tal si tú pruebas? Ven a la iglesia, vamos a compartir aquí. Yo te diría, pues genial, vamos, tú sabes, otra variante. Pues no, eso me puede buscar serios problemas a punto de que te expulsen de la religión. Si la cuestión viene de tus padres y tú eres un niño, pues tienes cero opción, pues no te van a dejar ir, así Claro, de simple. Pues claro. yo nunca pude investigar de otra religión, yo nunca pude saber qué pensaban los demás que decían tener la misma verdad. Estaba ajeno a todo. Salir de esa religión me dejó enterarme de todos los demás, lo cual confirmó que definitivamente ese no era el camino. Entiendo. Ok, ahora, ¿alguien más, por ejemplo, de alguna otra creencia, no sé, algún evangélico, algún pentecostal, algún católico, te habló sobre su creencia? ¿Hiciste alguna comparación? Sí, sí. Tuve muchas conversaciones con católicos, en primer lugar, y tuve conversaciones con varias religiones de protestantes. Eh, Todo eso sucedió años después de, de haberme ido de la religión de los testigos de Jehová. De haberme separado totalmente de cualquier relación que tuviera que ver con eso. Pero sí, sí. Incluso leí libros completos. Eh, no recuerdo de qué afiliación religiosa, pero leí un libro que se llamaba, creo que se llama Pruebas que requieren un veredicto o algo por ahí. Creo que es protestante el libro. Me leí algún libro de Maxwell, puede ser. Es decir, Ujú. leí literatura, libros que me regalaron incluso, folletos también, leí literatura de varias religiones. El budismo también me impresionó mucho cuando empecé a leerlo. El jainismo, extremadamente interesante. Tengo pendiente hacer un video totalmente dedicado al jainismo porque me impresionó mucho cuando empecé a explorarlo. Pero sí, sí, Ok, empecé a buscar de todo un poco. ok. Ahora, después de esa búsqueda, me imagino que no te llegaste a convencer de algo. Ahora, ¿cuál fue, digamos, tu contacto con, digamos, con el ateísmo? ¿O fue, a lo que me refiero es que si tú te pasó como a mí, que de alguna manera en la escuela pues, tuve alguna influencia, pues, tenía un maestro que nos daba una materia que se llamaba Problemas Económicos, Políticos y Sociales de México. Él era economista, era ateo. No lo decía, digamos, abiertamente, pero sí nos daba algunas ideas interesantes que obviamente pues, tienen que ver con el pensamiento comunista. Ujú. Entonces, quiero saber, a lo mejor, después de que tuviste, digamos, esa literatura, ¿qué pasó después? ¿Llegaste a tener alguna plática con algún ateo o fue así como de forma natural que tú dijiste, no, no, esto no es posible, hay demasiadas divisiones? O sea, no, creo que todo esto es una fantasía y un engaño. Quiero saber esa Sí, parte. interesante. Pues te cuento que te vas a reír de esto. Yo pensé, no sé si tú sabes que los testigos de Jehová le llaman le llamaban en ese tiempo, no sé ahora, a cualquiera que no fuera testigo de Jehová, le llamaban mundano. Ujú. Un término un Sí, poco despectivo, pero era así. sí. Otro término era inicuos. Los inicuos eran todo el que no sirviera a Dios, que Dios los iba a destruir, se llamaban los inicuos. Gente no necesariamente mala, sino cualquiera que no adorara a Dios, cualquiera que no estuviera en la verdad era un inicuo para ellos. Pues esto es risible, pero yo pensé que inicuo y ateo era lo mismo, que eran sinónimos. Porque yo nunca tuve la oportunidad de hablar con nadie ni entender el término. Eran los ateos, los inicuos. Y pues cuando yo eh,
veo todo el asunto del comunismo en la escuela y todo eso, y que ellos eran ateos, que me decían en mi casa que eran ateos, pues yo seguía relacionando esas dos palabras, ateo y Nico. Con el tiempo, yo no sé exactamente cuándo, pero con el tiempo, hubo un momento en que yo oí la palabra en un contexto en el que me di cuenta que no era lo mismo. Y más adelante me di cuenta que yo era un ateo. Cuando finalmente vi la definición y dije, ok, pero ¿qué cosa es ser un ateo? Y vi exactamente lo que significaba, entonces dije, pero es que yo soy un ateo. Sí, no tenía nada que ver con el inicuo, es una persona que sencillamente no cree. Así de simple. Pero lo curioso es, Iván, todavía hoy, incluso en grupos de ateos, en Facebook, y yo veo muchas personas que tienen la definición errónea de lo que es un ateo. Sí, es correcto. Sí, la imagen del ateo es aquella persona que lleva la bandera, luchando en contra de Dios y que la tiene cogida con Dios y que está loco por probar que Dios no existe. Y si tú vas a tanto a la definición del diccionario como en los términos de filosofía, un ateo es aquella persona que no está convencido de que Dios existe, que no tiene, dice no hay pruebas suficientes. Es decir, tú me traes eso a mí, esa idea, y yo te digo, ok, ¿de dónde tú sacaste eso? ¿Cómo tú tienes para probarlo? Y pues el ateo considera que no hay argumentos suficientes y sencillamente no cree en eso. Tú sabes, teo viene de adoración de Dios, de todo esto, y A es lo contrario, antagónico. Eso es sencillamente que no, yo podría ser A varias cosas en las que no creo. Yo soy anti-unicornio, yo soy anti muchas cosas, y no es que yo tenga nada en contra de los unicornios, es que yo no creo que esa idea sea válida, no creo que haya argumentos. Pues en un momento yo me di cuenta de que yo también era un ateo, de que no tenía nada que ver con ser inicuo o no. Pero no hubo una conversación, respondiendo a tu pregunta, ni alguien que yo me encontré que me dijo, ven que aquí hay una asociación de ateos y te vamos a recoger, o para que entiendas. No, no. La experiencia me enseñó lo que era eso y yo mismo me autocalifiqué como un ateo. Entiendo. Bueno, ahora, tú sabes que, por ejemplo, tú me hablas que dices, bueno, soy ateo porque no tengo, digamos, las pruebas necesarias para decir que Dios existe. En este caso, este, los agnósticos, eh, digamos que estarían en ese campo. Eh, ¿cuál, tomando eso en cuenta, uh, ¿cuál para ti sería la diferencia entre un ateo y un agnóstico? No lo sé. Me parece que es un término repetido, que son dos calificaciones que caen en el mismo rango. Ok, bueno, en este caso, acuérdate que un ateo, digamos, es alguien que efectivamente no cree en Dios, pero se supone que es porque simplemente pues, no cree. El agnóstico puede ser a lo mejor un agnóstico ateo, por así decirlo, que dice, pues no creo porque no creo que haya pruebas suficientes. Ujú. Y a lo mejor puede haber un agnóstico creyente que diga, ok, pues puede ser que Dios exista, sin embargo, no tengo los elementos suficientes como para probarlo, pero da, digamos que más hacia que pueda existir a que no. O sea, y es porque de alguna forma la carga de la prueba puede estar dentro de una parte o de otra. O sea, si te consideras ateo, a lo mejor tienes la carga de la prueba de decir, bueno, ¿cuáles son los elementos que tú tienes para decir que Dios no existe? Igual como el creyente, ¿cuáles son los elementos que tú tienes que dar o tienes para dar para que tú puedas decir que Dios existe? En este caso, yo podría considerarte a lo mejor un ateo agnóstico, por así decirlo, que en sí ese término no existe, o sea, o eres ateo, o eres agnóstico, o eres creyente, pero por lo que tú me mencionas, podrías más bien caer en la categoría de agnóstico, porque no tienes, digamos, una forma de que te puedan probar que Dios existe. Ahora, tomando en cuenta eso,
y tomando en cuenta los libros que leíste, ¿en algún momento de tu vida no te preguntaste, bueno, y si, bueno, los testigos de Jehová están mal y de lo que he leído no ha sido suficiente como para convencerme? Ya vi que, pues, no creo, pero no hubo algo en algún momento de tu vida que diga, bueno, voy a investigar a ver si hay alguna prueba, si hay algo que me confirme o me diga definitivamente Dios no existe. ¿Hubo algo? Mira lo que pasa con eso, Iván. Yo no tengo problemas con las clasificaciones. Pudiera ser agnóstico, ateo. Yo creo que el agnóstico es aquel más que dice no sé. No sé, pero es que no Es sé. correcto. El problema es que no sé es el estado de todo el mundo. Es decir, yo te digo abiertamente, yo no puedo probar que Dios no existe. Yo no puedo. Si yo nunca he tenido un debate, ni una conversación siquiera diciendo que voy a probar eso porque fallaría. Yo no tengo prueba y no creo que nadie la tenga tampoco. Como también creo que nadie tiene la forma de probar que Él existe. Y si ese fuera el caso, por eso yo hago esto y siempre estoy abierto, porque déjame decirte que si me quieres poner el letrero del gnóstico, yo estaría abierto y estoy abierto a escuchar cualquiera que diga tener las pruebas. Es decir, eso es Ok. extremadamente interesante. Eso sería extremadamente interesante. Probablemente lo más interesante que pudiera suceder. Es solo que no creo que están los argumentos. Los que he escuchado no son para nada. No los considero ni argumentos. Y si no esto, pues entonces, ¿cómo fue? ¿Entiendes? Tratando de que, y si no, y si no. Pero nadie viene con, bueno, mira, aquí está el. Y después pudiéramos hablar de lo que yo consideraría, ¿no? Como una prueba. Pero para responder tu pregunta, yo pienso que si realmente Dios existiera, Iván, vamos a quitarnos los letreros de católico, ateo y cualquier cosa. Vamos a hablar como dos personas. Mira, sería genial, sería genial que hubiera un ser con ese poder que nos atendiera, que se interesara por nosotros y que pusiera orden. Eso sería genial. Si el ser ese existiera, sobre todo en la forma en que yo le he oído descrito, en la forma en que tanto los testigos de Jehová, los católicos, los protestantes, me voy a quedar dentro de la cristiandad, no voy a salirme de ahí a otra. Pero si fuera así, aunque existiera, yo por supuesto dejaría de ser ateo al momento. Si yo viera que existiera, yo pudiera probarme que existiera, pero eso no quisiera decir que yo me volvería religioso. Y te voy a explicar por qué. Vamos a decir que hay un rey, ¿ok? Y la gente está hablando de un rey que es glorioso y que el rey es mejor y es un conquistador y es un... Y yo ni creo que el rey exista porque todos son rumores. Pero un día llega el rey en su caballo, en toda su gloria. Y yo digo, bueno, se acabó mi incredulidad. Ahí está el hombre. Llegó aquí al pueblo y aquí está con su caballo y su espada y todo. Eso no quiere decir que yo seguiría ese rey. Habría que ver si ese rey es como lo describieron. Porque si me han hablado de que el rey ha matado niños, ha acabado con todas las cosas de las que no voy a volver a hablar, yo diría, bueno, que es real, se acabó mi incredulidad, está aquí, no voy a dudar más nunca de él, pero yo no quiero ni tener nada que ver con esa persona, por como es. Entonces, en mi opinión, si Dios existiera, no sería como las descripciones que yo he escuchado. No creo que cumpliría con las descripciones que tiene la Biblia. No creo que cumpliría con las descripciones que me han dado otras personas, incluso creyentes. No creo que sería, porque no se puede ser, no se puede tener todo ese poder que se le atribuye y comportarse de la forma en la que se narra que él se ha comportado. No sé si eso Entiendo. responde tu pregunta o he dado muchas vueltas con... No, 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 no. Está respondida y realmente lo que dices es sumamente interesante. Y pues como tú conoces sobre la Biblia y como la vez pasada tú lo comentaste, pues yo creo que en algún momento te llamó también mucho la atención, digamos que en el Antiguo Testamento se narra sobre un Dios con ciertas características, eh, genocida, con mucha ira, y ya pasando, digamos, el Nuevo Testamento es todo amor, toda comprensión. Me imagino que quiero saber esa parte,
cuando lo leíste, ¿qué fue lo que pensaste? ¿Que estabas entendiéndolo mal, que no te lo habían explicado, o lo tomaste así literal, o no sé? Me gustaría saber mucho esa parte, digamos, como Henry en ese momento como testigo de Jehová. Bueno, yo siempre tomé la Biblia literal, siempre. Es decir, todo lo que yo leía decía, bueno, o sea, aquí lo dice así, así debe haber sido. Y era muy fácil justificar las cosas que no tenían sentido diciendo que venían de Dios. Es decir, el diluvio, hay un millón de cosas que cuestionar sobre el diluvio. Pero todas yo las justificaba diciendo, bueno, pero lo hizo él, ese todopoderoso. Si es todopoderoso, cualquier cosa está justificada. Por eso es que cuando yo converso con alguien, la fe es un gran problema para tener un debate lógico. Porque cuando tú tomas las cosas por fe, ya no hay más nada que discutir, no tiene sentido. Y eso era exactamente lo Claro, que yo hacía. claro, Cuando yo vi ese cambio, yo dije, ok, claro, hay otra cosa que tengo que mencionarte y que tú conoces. La diferencia entre los católicos, una de las muchas diferencias entre los católicos y los testigos de Jehová, es que los testigos de Jehová no consideran que Jesús y Jehová, vamos a decir, sean la misma persona. ¿Ok? Incluso el Espíritu Santo tampoco, ellos dicen que es la fuerza de Dios, etcétera. Si lo hubiera visto desde el punto de vista católico, era una de las personalidades, vamos a decir, que tenía ese Dios, que son tres, pero a la vez son uno. Ese es otro tema bien complicado. Pero era aún más chocante el saber que eran dos personas diferentes o el pensar que eran dos personas diferentes. Porque bueno, si este que es el padre se comporta de esa forma, luego manda al hijo y el hijo se comporta de esta forma, ¿por qué no reemplazamos al padre? No suena lógico. Pues vamos a reemplazar al padre. Pues, ¿qué tenemos que...? Digo, ¿para qué vamos a ir con el padre si todo lo que ha hecho es desastroso? Y viene el hijo, que está supuesto a ser inferior a él, con menos experiencia, con menos poder y todo, que además responde a él, y pues se muestra como todo amor y todo bondad. Yo digo, bueno, vamos, ¿por qué no nos quedamos con el hijo? Y entonces tenía sentido el que empezaran a olvidarse del Dios del Antiguo Testamento. Y los testigos de Jehová, al igual que casi todas las religiones de la cristiandad, supongo que los católicos también, vamos a decir, asumo que los católicos también, pues citan mucho más del Nuevo Testamento que del Antiguo. Es difícil citar del Antiguo Testamento. Si no usas el libro de los Salmos, los Proverbios, cualquier otro libro en el que te metas, estás en el riesgo de tener que dar una explicación larga cuando cites un texto de eso. Porque todo es muy complicado, todo es muy terrenal, todo es muy... es como si Dios hubiera tomado parte en cosas muy triviales, cosas mediocres incluso de humanos, cosas boberías de humanos, que un Dios todopoderoso ni siquiera miraría eso. Y entonces es muy complicado. Pero tenía sentido por eso. Saltar del antiguo al nuevo. Entonces decía, bueno, vamos viendo el padre, parece que el padre no es lo mejor y vamos a quedarnos con el hijo. ok, entiendo. Ahora, entiendo esa dicotomía, o sea, y es y es complicado entenderlo, o sea, a Ujú. priori. Obviamente, no quiero ahorita ahondar en eso. Básicamente es que quiero saber, digamos, las razones. Mira, yo considero que una de las cosas que sucede en el mundo actualmente es que muchas personas están perdiendo la fe, así como tú la perdiste, y precisamente es por observar que, por ejemplo, en sus organizaciones, incluso, por ejemplo, en el catolicismo, hay muchas personas que lo dejan o se apartan por los casos de pedofilia, porque a lo mejor en algún momento alguien se acercó y les platicó sobre ciertas cuestiones pues de la historia del catolicismo que pues tú me comentaste la vez pasada en el encuentro pasado. Este, por ejemplo, lo hacen para acercarlos, digamos, a su iglesia, a Ujú. su congregación, pero después, pues se dan cuenta que a lo mejor está igual o peor, entonces dicen, no, es que todo es un engaño.
o como pasa muchas veces, los llevan así a nuevas iglesias, digamos, con el pastor, y después se dan cuenta que todo es un negocio. Ujú. Entonces, obviamente, pues mucha gente pierde la fe, mucha gente se decepciona. Eso es algo, digamos, normal, yo lo haría. En este caso, yo llegué a donde estoy, no por fe, desafortunadamente. Tú ya te platiqué mi camino. Entonces, tomando en cuenta, tomando en cuenta eso, para mí, el que tú me des esa información es saber, digamos, que no los que creemos en Dios no le estamos haciendo del todo correcto. Digo, tampoco quiero decir que todos deban de creer en lo mismo. Yo creo que, como te platiqué la vez pasada, cada cabeza es un mundo y cada quien ve las cosas en el, digamos, que más le conviene. Por ejemplo, en mi caso, yo decía, bueno, si Dios no existe, pues me conviene de alguna manera más a mí, porque como decía Dostoyevsky, si Dios no existe, Hay que inventarlo. todo está permitido. Ok. Ajá. Entonces, eh, pero sin embargo, yo no quería eso, yo quería saber la verdad, y decir sobre eso, pues voy a basar mi vida, porque al final de cuentas tengo una sola y pues todos vamos a morir, a todos, pero vamos a morir en diferentes, a lo mejor circunstancias. En mi caso, por ejemplo, ahora conozco algunas cosas, eh, que de alguna manera, si bien no me dan exactamente certeza, pero me dan indicios de algo. Y pues bueno, es una forma, no tanto para consolarme, ¿no? Sino simplemente pues con eso yo puedo llevar, digamos, mi vida sobre ciertos principios, ¿no? Que ya tengo. Bueno, eh, eh, esto quiero que sea, digamos, preámbulo para saber sobre tu vida, por ejemplo. Ahora que eres ateo, ¿cuáles son los aspectos, digamos, de tu comportamiento, de tu forma de ser? Puede ser que a lo mejor no creas en Dios, pero a lo mejor colabores con la gente, la apoyes, seas amoroso. Quiero saber esa parte de Henry. Ahora, tú que, digamos, no tienes una creencia en Dios, sino simplemente, pues, no hay nada, o sea, no hay quien te lleve al infierno ni al cielo. Ujú. Sí. Bueno, primero que todo, es un peso enorme que se quita uno de arriba cuando deja de creer eso. Que hay alguien que lo está destinando a uno de esos dos lugares. Es una liberación enorme. Eh, la otra parte es que se abren un millón de posibilidades porque todo depende de ti. Todo depende de lo que tú puedas hacer, de lo que tú logres conseguir. Y no le puedes achacar a nadie más, ni siquiera usas tiempo para pedirle a nadie más que te ayude con ese plan. Sabes que depende de ti y solo de ti. Eso haces tu mayor esfuerzo. Yo considero que una de las cosas, uno de los aspectos en los que la religión le hace mal a la humanidad, y por eso tú ves que yo uso a veces en los debates porque yo quiero lo mejor para el mundo, para todo el mundo. Yo sinceramente quiero lo mejor, quiero, porque soy parte del mundo, vivo en la sociedad, y mientras todos tengamos mejor calidad de vida, yo creo que nos va mejor como comunidad, como raza humana incluso. Pero uno de los aspectos en los que la religión le hace mal al mundo es que le da la confianza, ciega por supuesto, de que hay un ser que va a intervenir por ella. Um, Cuando yo veo gente, Iván, orando porque alguien se cure, eso me da una tristeza enorme. Cuando yo veo a alguien orando para que alguien que esté sin casa obtenga una casa. Cuando yo era un niño y cada vez para poder comerme un pedazo de algo tenía que hacer una oración, yo decía, pero bueno, desde esa edad incluso, porque es que no hay que ser inteligente siquiera, son preguntas directas que vienen de lógicas. Pues mis padres decían,
Gracias, casi siempre decían lo mismo, no vayas a creer que era muy creativo. Gracias por estos alimentos que tú nos provees, todas esas cosas. Y yo decía, pero bueno, provéesela a los que no lo tienen, aquellos que están necesitados, todas esas cosas. Dice, pero bueno, ven acá. Si estos alimentos nos los proveyó Dios, ¿por qué hay que recordarle que se los provee a los demás? Y aún más que eso, ¿cómo es posible que se los olviden los demás? Porque nos los está trayendo a nosotros y a los demás no. Es decir, eran cosas que te crean la idea de que tú no estás solo. Y es triste pensar que tú no estás solo cuando sí estás solo. Eso yo creo que es te limita muchísimo, porque entonces pones parte de todo el esfuerzo que tú pudieras hacer, lo depositas a modo de confianza en ese ser que está ahí arriba que va a hacer algo por ti. Am, la parte graciosa de eso, por supuesto, es que cuando no pasa que ese ser te ayude, tú no dejas de ser creyente. Dices, Dios sabe lo que hace, va a ser en el tiempo de Dios, Dios actúa en formas misteriosas y todas esas frases predeterminadas que yo escuché cuando era un niño. Eso lo hace aún más ilógico, porque tendría sentido decir, ok, se nos está muriendo, vamos a ponerlo más complicado, se nos está muriendo el hermanito Igor, vamos a poner un nombre cualquiera, ¿verdad? Vamos a orarle a la congregación entera, vamos a empezar a orar por Igor. Y Igor se nos muere. No, ¿tú no crees que valdría la pena preguntarse por qué se murió Igor? Sobre todo, primero que todo, Dios tenía que estar consciente de lo que estaba pasando con Igor. Si no, no es omnisapiente, si no, no es que está contando los pelos de cada cabeza de su siervo. Eso es falso entonces. Si sabía lo que le estaba pasando a Igor, ¿qué hacemos 80 personas más o 200, lo que sean, recordándole lo que le está pasando a Igor? Mira la serie de sucesión de cosas ilógicas. Y además de eso, ¿por qué finalmente se muere Igor? Yo sé que tú vas a tener una explicación para eso, como la tienen los testigos de Jehová y cualquier otra religión. Siempre hay una explicación para todo. Pero aún desde niño yo decía, esto tiene que estar mal. Y respondiendo a tu pregunta, yo veo el mal, esa es solo una de las muchas formas en las que yo veo que la religión le hace mal a las personas. Le da falsas esperanzas, le hace creer en algo que no está ahí. Y yo diría, si tú no tienes la certeza total de que eso es cierto, es triste, es hasta desconsiderado pasarle eso a otra persona que a lo mejor tiene menos capacidad que tú para determinar si eso es cierto o no, porque yo coincido contigo en una cosa. Hay gente que le conviene la religión, por negocio, por lo que sea, y por eso pasa lo que tú dices de que hablan muy mal de la Iglesia Católica para atraerlos a otra religión. Yo recuerdo que hasta en la religión de los testigos de Jehová se compara a la Iglesia Católica con una ramera. La ramera de Babilonia. Sí, la Ajá. ramera de Babilonia que anda con los gobernantes del mundo y todo eso. Ujú. Eh, Sí, la ramera o la prostituta. Ujú. correcto, hasta ese punto se llega. Pero la verdad es que yo no vi mucha diferencia. Ahora que tengo la oportunidad de comparar, yo no vi mucha diferencia. Es decir, de doctrina sí, pero yo no vi mucha diferencia en cuanto a darle falsa esperanza a los demás entre la Iglesia Católica y los Testigos de Jehová. Era diferente cuento, pero la misma cosa. No sé si me fui del tema hablando de todo esto. No, no, no. Ahora, quiero saber, o sea, Henry cree tú sabes que la moral es relativa, o sea, cambia con respecto al tiempo, pero no sé si tú creas, por ejemplo, en los valores absolutos. Yo soy amoral, Iván. Eres amoral, Y esto ok. nunca lo había dicho. Nunca nadie había hecho preguntas tan interesantes como tú. Esa es otra cosa. Nunca nadie ni me habían entrevistado, soy yo siempre que hago la pregunta. Pero yo nunca había dicho esto. Yo soy amoral. Amoral no quiere decir inmoral. Porque Ujú. es como el outlaw. No sé cómo se dice eso en español. Es como el que no tiene ley. Que no es que esté en contra de la ley, es que él no reconoce la ley. Yo no reconozco la moral. Te voy a explicar por qué. La Ok, moral, primero, es geográfica. Eso no tiene discusión. Lo que se ve bien en un lugar no se ve bien en otro. En las diferentes partes del mundo. Hay lugares donde tú llegas y te ofrecen que te acuestes con la esposa del otro. Y hay otros lugares del mundo donde tú llegas y te acuestas con la esposa del otro y te cuelgan. O sea, así de diferente. También está relacionada con el tiempo.
yo estoy seguro que tú concordarás, la forma en que se visten hoy en día las muchachitas de familias decentes, vamos a decir, no tienen nada que ver cómo se vestían las prostitutas en los años 30. Una prostituta en los años 30 estaba extremadamente mejor vestida que una muchachita, vamos a decir, que de hoy en día, cualquiera. Si te pones a comparar la ropa que tenían puesta. Entonces es geográfica, tiene que ver con el tiempo y considero que es subjetiva. Ahora, hay un sentido común, no voy a decir ni regla natural, nada de eso, yo no le atribuyo nada a la naturaleza. La naturaleza, bueno, no voy a meterme en ese tema. Bueno, No, 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 no. Adelante, adelante, ¿por qué ah, no? ¿Por hay qué una no? O cosa, sea, hay un sentido común que te dice que hay cosas estándar que son para el beneficio de todo el mundo. Por ejemplo, ok, entonces eso que acabas de decir entra dentro de a lo mejor algún valor eh, universal y estándar, como tú lo dijiste. ¿Pero vamos, por qué? ahora te ¿Por explico. qué? Vamos a decir, si Porque, por yo, ejemplo, Henry, mm, está bien que pueda yo, o bueno, alguna persona golpear a un niño, ¿cómo lo consideras siendo amoral? ok, ahí voy, eso es lo que te quería decir. Ok, ok. Cualquiera de ese tipo de cosas en las que todos concordamos, incluso Ujú, sin pensar en qué parte del mundo estamos, concordamos en algunas cosas. ujú. Y es que el resultado que da eso, como golpear a un niño o robarle algo al vecino, te va a afectar a ti. No solo afecta a la otra persona, sino que te va a afectar a ti. Si yo le robo algo al vecino, y por supuesto el vecino sabe que soy yo, vamos a decir, lo más probable es que yo tenga un problema con el vecino. Entonces, la lógica, la forma en que yo lo veo, esos estándares, cómo nacieron, los estándares que tenemos hoy en día, es que para empezar pasaron, para empezar sucedieron. A lo mejor el vecino en los tiempos, no quiero remontarme muy atrás, pero vamos a decir, en una era bien anterior, recogió un bulto de fruta y a lo mejor vine yo y le llevé dos frutas y dije, pero si él tiene 80, que no puedo tener dos. Y pues ese me cayó a mí con los bastones o con cualquier arma que tuviera, me cayó a mí a golpe y yo dije, bueno, no se le puede coger cosas a la gente. No es bueno para mí. Tengo que dejar de coger cosas a la gente. Y si yo tenía un hijo, sin importar, sin pensar siquiera en Dios o en moral o en nada, yo le decía, no se le puede coger la fruta al vecino, porque ya he cogido dos palazos por eso. Es decir, es una deducción lógica, empírica, basada en la experiencia, que hay cosas que le hacen mal al prójimo y a uno mismo. Y fíjate que casi todas las estándar le hacen daño a los dos. A las personas no le interesan mucho cuando solo le hace daño al prójimo. Y ahí hay que ser más altruista. Si no te hace daño a ti, generalmente la gente viola eso. Pero cuando repercute en ti también, ahí es donde se crean los valores estándar, porque nacen de la lógica, de la experiencia, de lo que no produce bien. Y es mejor no hacerlo. Esa es mi opinión sobre eso. ¿Cuáles para ti serían los que podrías recordar en este momento que fueran esos valores estándar de los que te acuerdes? Mira, matar Ajá, es un problema matar, ¿qué enorme, más? porque hasta intentando matar puede que te maten a ti. Sin hablar de las consecuencias de si logras matar a esa persona. Matar, golpear a alguien, como tú dices, todo lo que tenga que ver con violencia física, vamos a incluir. Ujú. Todo lo que tenga que ver con robar, por lo que te dije anteriormente. Por ejemplo, no considero en esa lista la fornicación, vamos a decir. Yo no tengo ningún problema con que dos personas sin casarse tengan sexo. Yo no veo cómo eso afecta a alguien. Claro, que estén de acuerdo, pues si no sería una violación. Y eso también trae problemas. Pero si las dos personas están de acuerdo, yo eso no lo considero un problema. Otra sería, vamos a decir, a ver, robar, matar, ya lo dije, cualquier tipo de violencia física. Fíjate que no se me ocurre ahora mismo ninguna otra. Esas son Ok, las más fuertes. tú estudiaste, ¿qué estudiaste, Henry? Yo estudié informática, Eh, Informática, sí. ok. ¿Y hacías trampa en tus exámenes? No, en los exámenes no. ¿Por, Pero he hecho trampa en por muchísimas qué? cosas. ¿Por qué? Porque yo no tenía lo que yo quería. Se hacía trampa. Me Pero iba tú consideras bueno o malo hacer trampa en un examen, siendo amoral. siendo amoral.
voy a seguir la regla que te dije lógica. Fíjate. Si yo no hago trampa, tengo un chance determinado de obtener la calificación. No vamos a hablar del conocimiento, de la calificación. Tengo un chance determinado. El número de ese chance depende de cuánto estudié. Eso varía. Ahora, si yo hago trampa, tengo el chance de que me cojan, me quiten el derecho, por lo menos donde yo viviera así, te quitan el derecho a siquiera examinarte. Es como si no supieras nada. Y tienes la otra parte, que aún haciendo trampa, no pongas lo correcto. Porque la mayoría de la gente, yo tenía un profesor que decía que para hacer trampa hay que ser inteligente. Porque había uno en mi aula que hacía trampa y salía mal. Porque es que tú tenías le decíamos chivo, no sé cómo se le llama en México. Al, al ¿Examen? do- no, digo, al documento que tú llevabas para hacer trampa. Ah, ok, bueno, nosotros en México le decimos, ¿Cómo era? ah, ay, Dice mi esposa sí, 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 acordeón. sí, pero te entiendo con qué Acordeón, broma ¿puede ser? sí, 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 Ok. sí, sí, te entiendo. So, Tienes tu nombre en México. sí. Si tú llevabas ese documento, había mucho porque tú no sabías lo que iba a salir. Entonces tenías que llevar todo lo posible. Sí, Leer la pregunta a veces no te decía, si tú no sabías el contenido, qué era lo que iba de ahí. Quiere decir que, como yo lo veo, yo tenía más chances haciendo el examen por mí mismo que intentando hacer trampa. Y eso me hacía hacerlo por mí mismo. Además de que, sin mencionar que, como te dije antes, mi puro interés era aprender porque yo consideré que me había perdido todo ese tiempo con la religión y no me había enterado de lo que hacía falta. Para mí, hacer trampa era malo. Resultaba en malo para mí y para los demás. pero en este caso, a ver, si eres amoral, en este caso los conceptos de bueno y malo, ¿de dónde vienen? Empírico, de resultados. De nuevo, le robé al vecino, el vecino me entra a golpe a mí, o viene y me roba algo a mí. Es malo. Si vienen empíricos, no tiene que ver con ninguna idea siquiera, ni ideología. Violé a una mujer, o la mujer me dio un tiro, o la policía me cogió, o tengo que andar huyendo, es malo para los dos. A la mujer le causa dolor, trauma, lo que sea, y a mí me causa todo lo demás. Es malo. Eh, Básicamente entonces lo que me estás diciendo más bien es que tú no haces ciertas cosas porque sabes que tienes un resultado, digamos, adverso para ti mismo, ¿no? Ujú. Pero en realidad te importaría algo sobre las otras personas. Me refiero que todo lo que me estás contestando es de que, digamos que te limitas, digamos, a hacer algo considerado moralmente malo por las consecuencias que pudieras tener. Sí, eso es correcto. Pero ¿qué no eso mismo aplicaría también en la religión? O sea, al final de cuentas, Dios nos pone, no matarás, no robarás, etcétera, y de alguna manera, pues si tú puedas llevar a cabo eso, uh, podrías a lo mejor tener vida eterna y si no lo cumples, pues digamos que te vas a la tiniebla, ¿no? O sea, es lo mismo, o sea, castigo, premio. Es Claro, exactamente igual, ¿no? te cuento cuál es la enorme diferencia ahí. Ah, vamos a ver, quiero saber. Mira cuál es la enorme diferencia. Las leyes que vienen de Dios no parten de lo empírico, como te digo. Ese Dios ha puesto una serie de leyes que son sencillamente porque Él las considera así. Te voy a poner dos ejemplos. En la religión de los testigos de Jehová, ellos consideran que la sangre, ellos consideran que Dios considera que la sangre es sagrada. Y si tú tienes un accidente, te pasa cualquiera de las muchas cosas que le puede pasar a un humano y necesitas una transfusión de sangre, pues ellos consideran que tú deberías morirte, así, literalmente, en vez de tomar esa sangre, porque ellos entienden que eso es una ley que Dios puso. Ahora, esa ley es arbitraria. Esa ley Él la puso porque quiso ponerla, porque Él considera, así, por lo menos así lo dicen ellos, Él considera que la sangre es. Pero yo no veo cómo eso afecte a alguien, que esa persona en vez de morirse viva. Ahí tienes un ejemplo. Un segundo ejemplo. El que dos personas consensualmente tengan sexo. Ahí no se afecta a nadie, si es voluntariamente.
ahí no se afecta a nadie. Yo no veo cómo eso salga de lo empírico. Y el castigo que viene de eso es sencillamente porque él quiere castigar, después de que, además de haber creado los dos sexos, de poner las hormonas que causan el interés entre esos dos sexos, él considera que no debería hacerse. Esa es la diferencia entre lo que yo te estoy relatando, que viene del sentido común, más los resultados empíricos que tú ves que son malos, a alguien que arbitrariamente piensa que algo es malo. De hecho, la Biblia ni siquiera explica por qué él cree que eso es malo. Ni siquiera lo menciona. Pero lo dice, es malo y ya. Y así y lo digo yo y hay que hacerlo. Bueno, respecto a lo que comentas, Henry, sobre la sangre, no recuerdo que lo de la sangre esté en alguna parte de los 10 mandamientos. No, no está, pero está en la descripción en el Antiguo Testamento, la descripción que se le da a los israelitas, de cuando mataban a los animales tenían que desangrarlo y no, la sangre no la comerás porque es sagrada, esas cosas. Ellos lo toman Sí, como, yo no estoy diciendo que estén en lo correcto para nada, pero y sé de hecho que otras religiones no tienen para nada eso dentro de sus creencias. Pero es un ejemplo de cómo alguien que cree en Dios toma algo sencillamente porque Él lo dice. Por ok. ejemplo, lo de la fornicación, sí es algo que comparten todas las religiones, ¿verdad? Incluso la católica. Lo de condenar la fornicación. Bueno, en este caso, como tal, en el caso de la fornicación, menciona, no desearás a la mujer de tu prójimo. Y Jesús, por ejemplo, menciona, dice, es que si tú has visto, o sea, a una mujer y la has deseado, pues ya has, digamos, Ya es pecado o en tu sea, corazón. sí, o sea, pecado al desearla. Bueno, yo te digo, no Una es mi pausa un caso. momentico, si me Yo creo que permites, podemos hacer, Iván, yo una creo que podemos pregunta. hacer, Charlie Chaplin dijo una vez, ahora me viene a la mente, ¿fue Charlie Chaplin? Charlie Chaplin, sí. Él dijo, nunca en mi vida he mirado a una mujer sin pensar en tener sexo con ella. sí, sí, me acuerdo que lo dije. ¿Tú crees que tú Ok, pudieras en juzgar a un este, hombre que, porque mira a una mujer y piense, a lo mejor después dice, no, eso no es correcto porque soy religioso, o no lo voy a hacer, o eso está mal, pero tú puedes juzgar a alguien porque mira a una mujer y piensa en eso? ok. Ahora, te digo, no, porque si yo te comento respecto a lo que considero yo la respuesta a esa cuestión, nos saldríamos del Claro, objetivo entiendo. digamos, de preguntarte a ti ciertas cosas. Yo creo que ese tema lo podríamos dejar para una plática posterior. ¿Qué te parece? Seguro, seguro. Es muy interesante, es muy interesante. ¿Sí? Sí, claro. Ahora, bueno, Henry, ¿estás ahí? Sí, te escucho, lo que no vemos tu video, pero sí te escucho. Ah, ok, ya. Ya te veo. Es que. Ok. Ahora, continuando con las preguntas, porque digamos que primero quería saber cuáles fueron, digamos, cuál fue la evolución de una persona que creía a una persona que ya no cree. Eso para mí es aprendizaje, es saber y de alguna forma el que tú hayas sido testigo de Jehová y ahorita me digas, por ejemplo, que sobre la sangre, etcétera, o sea, hay muchas doctrinas que pues pecaminizan todo, incluso no sé si sepas que el café está visto como mal en los mormones, ¿no? Tomar Wow, café. no me extrañaría. Entonces, sé que, digamos, sé que cada una de las creencias y, digamos, uh, digamos, segmentos del cristianismo, porque de alguna manera todos vienen de una rama y Iván, creo que te perdimos por un momento. Sí, te has congelado.
Iván, ¿puedes escucharme? Bueno, hemos perdido a Iván, parece que tiene problemas de conexión. Espero que si pudiera unírsenos en un minuto, eso sería genial. De lo contrario, vamos a tener que terminar la entrevista. Estoy tratando de contactarlo, a ver si se nos puede unir de nuevo. Ok, bueno, parece que tiene problemas de conexión. Lamentablemente no va a ser posible seguir con la entrevista. Así que le agradecemos a todos los que han estado con nosotros, que han participado, especialmente a Iván. Es una pena que se haya interrumpido la conexión. Y pues en otro momento entonces lo retomaremos. Muchas gracias a todos por el tiempo y espero les haya servido la entrevista.